Las 7 de la mañana con 40 minutos. En el estudio, el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Buenos días, Iván. Gracias a ti. Nos sorprende esta conversación después de un informe de política monetaria del Banco Central que fue particularmente franco y particularmente duro en términos de la fragilidad económica del país, de la incertidumbre, y muy asertivo en términos de pedir acuerdos políticos importantes, digamos. ¿Cuál es la opinión de la SOFOFA respecto de esta situación? Bueno, primero destacar en el fondo que el Banco Central, que son de esas instituciones en el fondo muy respetadas, que son autónomas del ciclo político, que en momentos críticos como este en el fondo se exprese con bastante franqueza y con bastante rigor, digamos. Decir en el fondo, por ejemplo, que si se proyecta el escenario de estancamiento de la economía, combinado con una posibilidad, ¿no es cierto?, de mayor inflación, bueno, vamos a retroceder incluso en desigualdad, no solamente en crecimiento. Creo que habló de 27 años, digamos. 27 años. Entonces creo que es un mensaje bien fuerte y ojalá que en el fondo motive romper las inercias que uno observa en el proceso político, que parecía ser que la política está sesionando como si fueran tiempos normales, digamos, con esta lógica de que el gobierno pone en la mesa A, la oposición le dice 2 por A, digamos, y así, digamos, o la agenda social la condiciona a la agenda para controlar la violencia y viceversa. Esa dinámica que no termina de por así decirlo, de generar un punto de inflexión que diga, mire, la agenda de corto plazo, tanto social como violencia, se aprueba, digamos, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la responsabilidad sugiere decir que no todo se puede resolver en la agenda de corto plazo, y trazar hojas de rutas de largo plazo en el fondo es tan importante como cerrarla de corto plazo. Entonces el Banco Central lo dice, porque dice, mire, la incertidumbre va a ser el gran factor que va a marcar el devenir de la economía en las próximas semanas, meses, y eso se resuelve en el fondo, dice, con diálogo, con acuerdos políticos, con grupos transversales que puedan en el fondo conversar sobre esa hoja de ruta social y económica, y que esas dos palabras estén en la misma mesa, social y económica, porque finalmente esa inyección social de corto plazo, por supuesto que es importante y necesaria, particularmente en pensiones, ingreso mínimo garantizado, medicamentos y salud, pero si queremos proyectarla en el largo plazo, una ruta ascendente, por así decirlo, si dejamos de lado el crecimiento, va a ser una nueva frustración. ¿Te parece que es un llamado de atención, una especie como de tirón de orejas a la elite política? Yo creo que un necesario mensaje de señores, de decir, señores, esto es un tiempo crítico, al desborde de violencia le puede seguir una crisis tanto más delicada, ¿no es cierto?, que es una crisis social, por el desempleo que se está generando, por la incertidumbre en el fondo que está generando, que está impidiendo tomar decisiones de inversión, en fin, desde el comerciante que vio dañado su local, ¿no es cierto?, en Puente Alto, que está pensando, ¿reconstruyo mi local?, hasta, ¿no es cierto?, la empresa multinacional como Walmart, que tiene, ¿no es cierto?, 1/3 de sus locales destruidos, y que tiene, a pesar de eso, está manteniendo a 4.000, 5.000 personas empleadas y relocalizándolas. Bueno, ¿cuánto dura esa decisión si es que el futuro es incierto? ¿Cómo ve el grupo de los empresarios que está ahí en la SOFOFA el tema del crecimiento y el tema del empleo? ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes? Mira, nosotros no nos atenemos a las que se han dado, no es tanto el Banco Central, que habló de 1% este año, entre 0,5 y 1,5, o sea, se fue abajo el 1, incluso el Banco Central, a diferencia de Hacienda, que planteó para el 2020 entre 1 y 1,5. Yo creo que esto básicamente una economía estancada. Pongámosle 0,5, 0,8, 1, 1,5, esos tres números son una economía estancada. Y eso es complejo, y eso incluso en el fondo ayer habían varios expertos diciendo, mire, nos llenamos el debate el debate tributario, por ejemplo, con tasas, y no pensamos que la tasa se aplica a una base, y esa base está 100% determinada por el devenir de la economía. Si en el fondo los impuestos en el fondo pueden subir, pero si la base se achica, claro, que son en el fondo la actividad empresarial, en fin, eso es lo que se grava con las tasas. Entonces, claro, finalmente hemos tenido mucho debate tributario, y la recaudación tributaria por el comportamiento de la economía ha estado estable, e incluso ahora dicen en el fondo que podría bajar. Piensan ustedes que la expectativa de recaudación que tenía la reforma de Bachelet se cumplió solamente en 1/3.
porque el crecimiento es relevante, si eso no podemos dejarlo debajo de la alfombra. ¿Qué habría que hacer para el crecimiento, aparte de despejar la incertidumbre y despejar la violencia, digamos? ¿Qué es lo que esperan ustedes de la élite política? Bueno, yo creo que hay dos factores. Uno es esa inyección de corto plazo que anunció el ministro Briones el día lunes, ¿no es cierto?, de 5.500 millones de dólares, por supuesto. ¿Eso está bien orientado? Eso es relevante porque eso intenta compensar el daño ya realizado. La destrucción de locales, la baja en el nivel de operaciones de muchas pymes que obviamente no tienen suficiente colchón para resistir por mucho tiempo esa baja de ese bajo nivel de ventas. Entonces requieren una inyección desde reactivar obras de infraestructura que sean intensivas en mano de obra, en fin, instrumentos de crédito para las pymes, etcétera. Entonces, eso por un lado, pero eso no va a ser suficiente si finalmente la incertidumbre vinculada con, por un lado, ¿no es cierto?, a pesar de que algo más de calma hay estos días, la recaída puede ser peor, digamos. Entonces, por lo tanto, el tema de la violencia sigue siendo un elemento fundamental en la ecuación. Nuevamente, ese dueño del local comercial que está pensando en reconstruir su local, bueno, dice, ¿qué probabilidad tengo de que me lo vuelvan a saquear en un mes más? No, eso está claro, pero ¿qué esperarían de la élite política? En orden a solucionar el problema de la violencia y solucionar esas incertidumbres. Bueno, en parte lo hacemos presente en esa carta que enviamos 36 personas de distintas sensibilidades, de distintos mundos, diciendo, mire, esta hoja de ruta, que es fundamental, que tiene que tener en el fondo en la misma mesa una agenda social de largo plazo, una agenda de crecimiento económico de largo plazo y una agenda de fortalecimiento y modernización institucional. Nos referimos a nuestro Estado, nos referimos, por ejemplo, a la eficiencia con la cual se gasta el gasto público. Si vamos a recaudar más y si vamos a gastar más para, en el fondo, enfrentar demandas sociales, es un imperativo ético que el Estado sea mucho más eficiente y que focalice su acción en realmente las prioridades que demandan los chilenos. Entonces, esa hoja de ruta, que muchas veces se habla de una hoja de ruta, muchas veces se forman comisiones para conversar de esa hoja de ruta. Este grupo de 36 personas estamos diciendo, mire, institucionalicemos ese esfuerzo a través de un Consejo Económico y Social que existe, ¿no es cierto?, en muchos países del mundo y que muchos países del mundo han surgido en momentos críticos de esos países, como una manera de canalizar un diálogo institucionalizado, y le doy mucha importancia a esta palabra para que se diferencie de las múltiples mesas de trabajo, comités que muchos ciudadanos los ven con cierto escepticismo, digamos. Sí, está hablando Bernardo Larraín, el presidente de la SOFOFA, de una declaración llamada Un Camino Posible, que se publica hoy. Hay un artículo en el Mercurio de hoy, hay distintos firmantes, está, qué sé yo, Cristóbal Belolio, Rafael Berguán, Felipe Berrío, José Buenmeister, Carolina Fuensalida, Natalia González, Oscar Landerreche, un grupo bien, Guillermo Larraín, el propio Bernardo Larraín como firmante, que firmas como economista, ¿no? Firmo como empresario, sí, efectivamente. Claro, este es un grupo de personas, no estamos ahí firmando por las instituciones en las cuales trabajamos, en fin, hay escritores como Cristian Barken, Andrés Velasco, que estuvo aquí Andrés Velasco, ¿no es cierto? También porque todos creemos en el fondo, más allá de que tenemos distintas miradas, digamos, creemos que en Chile lo que está en juego es bastante más básico, es la democracia representativa, es la capacidad, ¿no es cierto?, de las personas que puedan circular libremente por las calles, ir a su trabajo, y cuando uno habla de esas cosas tan básicas, el derecho a la paz, ese es en el fondo el derecho también la necesidad de responder a sentidas demandas sociales. Cuando uno habla de esas cosas tan básicas, hay muchas personas que están en el mismo barco, digamos, y este grupo de personas, el arquitecto Alejandro Aravena también está ahí, ¿no es cierto? ¿Quién tendría que estar en este Consejo Económico Social, en opinión de ustedes? Estos consejos generalmente hay varias patas, digamos. Por supuesto que está, ¿no es cierto?, el mundo del trabajo, está el mundo de la empresa, está el mundo hoy día, ¿no es cierto?, cada vez más protagónico de la sociedad civil, en el fondo, ese tercer sector tan relevante, digamos. Y eso, bueno, ese mundo es bastante amplio, ¿no es cierto? Está el mundo de la cultura, está el mundo de la ciencia. Entonces, finalmente, ¿cuál es la evolución que requiere un consejo de este tipo respecto de los que había, ¿no es cierto?, en el pasado? En el pasado, cada sector estaba muy bien representado por instituciones centralizadas, digamos. Hoy día el mundo es mucho más fragmentado, mucho más diverso, como SOFOFA. Incluso hay empresas que están asociadas directa o indirectamente a SOFOFA, que son una empresa regional, pyme, ¿no es cierto?, de Arica o Puerto Montt, hasta las principales multinacionales que están presentes en Chile. Eso es muy diverso. Entonces, finalmente, es representar a todos a través de una sola institución. No sé, yo siempre he dicho, es mucho mejor en el fondo que se expresen espontáneamente todas estas realidades empresariales. Lo mismo pasa en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo hay personas que están sindicalizadas, otras que no están sindicalizadas. Algunos de los sindicatos están en las centrales de trabajadores, muchos no están en las centrales de trabajadores. Entonces, ¿cómo? Ahora es un desafío complejo. Esa diversidad debería Yo creo que de alguna forma cada uno de
estos mundos tiene que estar representado por personas que ojalá, no necesariamente en el fondo por las instituciones que las representan, ahora también pueden estar, pero es esencial que también estén sindicatos de base, que estén distintas realidades empresariales, que estén distintas realidades de la sociedad civil, desde las fundaciones hasta una ONG ambiental. Ahora, lo fundamental es que esto tenga una conducción, una metodología, un proceso para llegar a ciertos mínimos comunes. Esto lo tiene que hacer el gobierno, esa conducción. La convocatoria tiene que hacer el gobierno. Nosotros le planteamos que este consejo debe tener 3 capas. Una capa conductora, convocatoria y que es receptora de los resultados de este trabajo, que es básicamente política, parlamento, ejecutivo, oposición y oficialismo. Ellos tienen que convocar, principalmente el gobierno, y tiene que también en el fondo básicamente recibir los resultados del trabajo. Segunda capa, ¿no es cierto?, es básicamente la que hace el trabajo, que yo la percibo como una capa donde hay personas que son, si bien representativas de sus respectivos mundos, tienen mucha libertad para ceder, tienen menos restricciones, por así decirlo, institucionales, que le impone normalmente una central de trabajadores o un gremio empresarial. Y la tercera capa es una capa de asesoría técnica, que básicamente estaría integrada por centros de estudios y universidades, digamos, porque obviamente el trabajo que haga este mundo de personas tiene que tener el respaldo técnico, el rigor, la evidencia, para que realmente salga bien. Y esta es la manera en que ustedes imaginan, porque de alguna manera recogen el guante en su declaración, y que ustedes imaginan esta hoja de ruta social compartida, la que llama el ministro Briones la semana pasada. Un poco, creo que todos los firmantes empatizan con el llamado del ministro Briones, de decir, aquí hay que combinar por así decirlo, un sentido de urgencia, porque hay una agenda social que tiene que tener respuesta hoy día, pero al mismo tiempo una ética de la responsabilidad, que nos lleva a decir que, mire, no todo se puede hacer aquí y ahora, y por lo tanto, si es que seguimos estirando el elástico y golpeando la mesa, como dice Christian Barker en una mesa que quizás está un poquito rota, hay que hacer de nuevo la mesa, si seguimos golpeando la mesa, finalmente se sigue esta espiral de yo digo A, tú dices 2A. Yo postulo que lo urgente es la agenda de paz social y seguridad, que por supuesto que es urgente, y el otro responde, pues primero hablemos de la social. Hoy las dos simultáneas en la mesa, y zanjemos una agenda de corto plazo ahora en los próximos días, y dejemos a esa hoja de ruta de mediano y largo plazo institucionalizada a través de un consejo. El nombre da lo mismo, si es consejo, eso es menos relevante. El punto es que se institucionalice un esfuerzo, y la composición, oye, tendrá que discutirla el gobierno con la oposición, en fin. Pero sí es esencial para ustedes la composición en términos de que haya pluralidad, digamos. Que haya una cierta pluralidad y una cierta libertad para asumir costos en sus respectivos sectores y para ceder. Y por eso, en el fondo, no es malo que hayan personas que sean representativas de las bases de sus respectivos mundos, no solamente las instituciones centralizadas que los representan. Es interesante el punto, y da la impresión de que de alguna manera mueve la aguja un poco en términos de un debate donde los empresarios, Bernardo, han estado un poco retraídos. Estamos con Bernardo Larraín, el presidente de la SOFOFA. Se les ve retraído. Ese es el comentario que hay respecto de la participación del mundo empresarial en esta crisis. Mira, lo que pasa es que desde el 18 de octubre a la fecha son tal la cantidad de cosas que han pasado, están las realidades de las cuales todos hemos sido testigos tan preocupantes que nos dejan perplejos muchas veces, que muchas veces en el fondo lo que hace los distintos mundos quizás no se visibiliza tanto, digamos, pero nosotros hemos hecho muchas cosas, digamos, hemos hecho jornadas de reflexión que no solamente se han limitado a reflexionar y a repetir diagnósticos, sino que hemos elaborado, ¿no es cierto?, iniciativas para construir capital social dentro de la empresa. Hicimos una jornada de diálogo que duró 2 días, que participaron 100.000 trabajadores en 80 empresas. O sea, en la reflexión están activos, pero ¿están asustados los empresarios? De fondo, obviamente hay sectores que están preocupados, digamos, por el futuro de Chile, en fin, por esta sensación de que a ratos vimos cómo la violencia estaba secuestrando la democracia, y la democracia estaba siendo incapaz de controlar la violencia. Por supuesto que eso preocupa, y esa preocupación también se reduce, ¿no es cierto?, en visiones pesimistas, pero lo que corresponde aquí, básicamente, más que, alguna vez lo dije, más que lamento, más que preocuparse, es ocuparse, tener una visión optimista, es buscar conversaciones con otros sectores, como lo que hicimos, ¿no es cierto?, con este grupo transversal de personas. Y uno con esas conversaciones se da cuenta que cuando uno piensa en mínimos comunes, no por así decirlo, el maximalismo de imponer la agenda empresarial o el maximalismo de imponer la agenda, ¿no es cierto?, de la sociedad civil o de una organización medioambiental, si uno deja de lado un segundo las agendas particulares y toma conciencia de que lo que está en juego es bastante más básico para una democracia representativa, para una economía que tenga libertad para el emprendimiento, obviamente hay mucho más mínimos comunes de los que uno piensa. Y este grupo transversal así lo demuestra, digamos.
los empresarios, Bernardo, están disponibles? Porque aquí hay cosas que van a tener que ocurrir, digamos. Lo hablábamos ayer con Andrés Velasco, sentado en esa misma silla a esta hora. Él decía, bueno, aquí lo que tiene que haber cuando haya una discusión tributaria es que efectivamente la gente que gana más pague lo que corresponde a la ley, porque no están pagando los impuestos que corresponden. ¿Hay disponibilidad para hacer eso? Porque eso, los impuestos no los pagan las empresas, los impuestos los pagan las personas. ¿Hay disponibilidad para hacer eso? Los impuestos los pagan, hay un primer peaje que pagan la empresa, ¿no es cierto? Que ese peaje, que es el impuesto a la empresa, ¿no es cierto? Que en Chile es de los más altos de la OCDE, tanto en tasa como en recaudación total. Por lo tanto, por ahí, y incluso economistas como Andrés Velasco y otros han dicho, mire, no hay que cargarle más la mano a las entidades que invierten. Ahora, las personas, hay dos razones. La razón principal por la cual la recaudación de las personas es baja es porque solamente un 15% de las personas pagan en Chile impuestos, mientras en los países como de europeo pagan un 85%, es a la inversa. Entonces, bueno, eso no es políticamente correcto decirlo hoy día, porque eso implica extender la base de contribuyentes. La diferencia no está tanto en la tasa superior, digamos, que puede ser, hay países que tienen más alta, hay países que tienen más baja. La gran diferencia está en que en Chile solamente un 15% de las personas pagan impuestos. Lo más relevante aquí, creo yo, en el fondo, que quedó consagrado en el acuerdo tributario del Senado, es revisar exenciones, asimetrías y beneficios tributarios para algunos, que hoy día no tienen justificación. Y se va a formar una mesa de trabajo, se va a revisar una por una y se va a determinar cuál de ellas, en el fondo, siguen teniendo pertinencia, porque algunas de ellas tenían pertinencia en su origen, pero, por ejemplo, que el diésel pague, ¿no es cierto?, mucho menos impuestos que las gasolinas, es completamente impresentable. ¿Y están disponibles los empresarios para esa revisión? Por supuesto que estamos disponibles, y además, en el fondo, esa revisión tenía un norte que es interesante. Decía, mire, de esa revisión, si por ejemplo se elimina una exención tributaria como es la renta presunta, se genera una cierta recaudación. El acuerdo tributario del Senado dice, mire, una parte de esa mayor recaudación va a quedar como mayor recaudación y otra parte irá a reducir el impuesto respectivo. Por ejemplo, si hay un servicio profesional que hoy día está exento de IVA, si consideramos en el fondo que eso no debe estar exento, genera más recaudación, una parte va a ir a reducir el IVA, al mismo impuesto que estaba eximiéndose. Si la renta presunta se elimina, que es una reducción del impuesto a la renta, bueno, eso iría una parte a reducir el impuesto a las empresas, que es el impuesto a la inversión, y otra parte a mayor recaudación. O sea, cada una de estas exenciones se va a revisar, y si se decide su eliminación, se va a compartir mayor recaudación y mayores incentivos a la inversión o menores IVA para todos, digamos. O sea, transformemos privilegios de algunos en incentivos de todos, digamos. Es un poco el desafío. Y la agenda antiabuso, el otro día Alfonso Suet decía que estaba de acuerdo con que se endurecieran las penas para todos para lo que se conoce como los delitos de cuello y corbata, todos los delitos que han indignado a buena parte de los chilenos. Bueno, mira, las penas tienen que ser completamente proporcionales a la gravedad del delito, y no puede haber una diferencia si es que el delito es el robo de un celular en la calle con, ¿no es cierto?, una evasión tributaria en el fondo. Por supuesto que eso estoy 100% de acuerdo. Ahora, lo relevante es incluyendo penas de cárcel, digamos. Bueno, hay penas de cárcel hoy día en el fondo para delitos de colusión, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se han puesto penas de cárceles que son de estándares similares a las penas en Europa, por lo menos en el tema de la libre competencia. Y por lo tanto, ¿hay espacio para endurecer eso? Sí, todo lo que sea en el fondo penas duras, altas, pero que los delitos estén calificados con claridad. Porque, ¿qué pasa con o sea, en el fondo es distinto ser un emprendedor que está en su esencia tomar riesgos, está en su esencia construir empresas donde pueden trabajar 20.000 personas. Y en ese riesgo, por supuesto que en el fondo, mientras más es la complejidad de un proyecto, de una empresa, por supuesto que hay personas que pueden en el fondo tener incentivo de hacer un atajo. Ahora, sí, ese hambre por el riesgo no puede matarse. O sea, en el fondo, ¿cuál es el desafío de las penas? Las penas tienen que sancionar. Estamos hablando de eso, estamos hablando de información indeseables. Estamos hablando de información privilegiada. Por eso, o sea, en Estados Unidos la gente se da presa por sobornar para conseguir una beca para el hijo. Y en Estados Unidos todos esos delitos están con precisión definidos y está definido los criterios con los cuales se determinan. Cuando el delito es claro y nítido, estoy 100% de acuerdo contigo, lo alta que deba ser la pena, incluida pena de cárcel. Cuando los delitos son subjetivos y requieren en el fondo criterio, bueno, que esos criterios sean en el fondo claros y precisos. ¿Cuál sería un delito subjetivo? Bueno, en el fondo determinar en qué caso, por ejemplo, ocurre, no sé, hay tantas interacciones de una empresa con sus agentes regulados, con la política legítima. Yo soy un partidario muy profundo de que la interacción entre el mundo empresarial y la política y los agentes regulados sea completamente transparente. Por eso nosotros hemos planteado que cuando se formula un proyecto de ley, exista, antes de que ingrese al Parlamento, una etapa de participación ciudadana, y en esa etapa de participación ciudadana incluya la participación transparente y la opinión transparente de quiénes son los agentes que están interactuando con esa ley. Entonces, después, ¿qué se dice? No, mire,
usted hay cohecho porque usted recomendó, ¿no es cierto?, tal artículo. Ahora, yo encuentro completamente pertinente esa sanción y ese delito, y que se sancione con fuerza, si es que se hizo en el fondo por debajo de por así decirlo, la oscuridad de los pasillos. Pero si esa recomendación se hace en forma transparente, en un proceso normado, donde el mundo empresarial está coparticipando con la ciudadanía, con organizaciones de la sociedad civil, con centros de estudio, con universidades, es fundamental transparentar el proceso político, porque ahí tiene un ejemplo de delitos que pueden ser en el fondo, cómo se califica, si es que hubo influencia indebida o si respondió a una legítima, en el fondo, expresión de una experiencia que tiene una empresa, ¿no es cierto?, interactuando con esa regulación. Por supuesto que los casos que hemos conocido son impropios, son indebidos, son delitos y merecen la máxima sanción, porque han sido en el fondo en los pasillos, en la oscuridad. Pero cuando esto es transparente, y por eso es tan importante transparentar el proceso regulatorio en beneficio de la ciudadanía y en beneficio de todos quienes quieren contribuir a mejorar esa ley. Ya, porque en el fondo te hace sentido que la gente que piratea discos se vaya a la cárcel y que la gente que evade impuestos o que influye indebidamente en el proceso legislativo no se vaya a la cárcel. No me hace sentido. Y lo último, 50 días de esta crisis. ¿Tienen alguna noción o tienen alguna impresión de que a lo mejor, si estas reformas se hubieran hecho antes, si se hubieran hecho, por ejemplo, las que proponía Michelle Bachelet en su segundo gobierno, a lo mejor nos hubiéramos evitado todo esto? Mira, yo creo que una cosa es identificar las demandas sociales y otra cosa es identificar cuáles son las respuestas a esas demandas sociales. Por lo tanto, yo no comparto que si es que hubiéramos implementado las reformas de Bachelet en toda su, o sea, tal cual como las propuso, hubiéramos evitado esta crisis. No. Porque yo creo que muchas de ellas estaban mal diseñadas y mal concebidas, más allá de que estaban bien inspiradas en responder a una legítima demanda social de pensiones, de mejor salud, de menores precios de medicamentos, etcétera, mejor educación, etcétera. Pero sí creo en el fondo que hay aquí una combinación siempre en el debate público, ¿no es cierto?, de la responsabilidad, por así decirlo, que impone la estabilidad macroeconómica, las cuentas fiscales, con la urgencia que requiere en el fondo responder a demandas sociales, y creo que esos dos factores quizás se sobreponderó la responsabilidad, que sigue siendo relevante, por supuesto, y se subponderó en el fondo la urgencia, el imperativo de enfrentar malestares que se estaban incubando en la sociedad y que no vimos suficientemente de frente. Yo siempre he dicho, mira, aquí Chile tiene una historia de la cual hay que sentirse orgulloso. La historia macro, ¿no es cierto?, que habla de un país que progresó, de una desigualdad que se disminuyó, de una pobreza que se redujo. Luego está, ¿no es cierto?, lo que expresaban las personas, digamos. Las personas, por supuesto, que siguen expresando hoy día que ellos están mejor que sus padres y que piensan que sus hijos van a estar mejor que ellos. Sin embargo, lo que no miramos de frente fue que esa realidad positiva, por así decirlo, no era en nada incompatible con ese diario vivir de esa persona que sufre cuando va a un servicio público de salud, que sufre cuando un miembro de la familia, ¿no es cierto?, pierde el empleo, que tiene mucha precariedad a pesar de estar sobre el umbral de clase media, el temor a caer, ¿no es cierto?, en la pobreza es gigantesco. Entonces esa realidad del diario vivir, que es mucho más no se ponderó, dices tú, que es mucho más humana y por lo tanto no se expresa en cifras. Yo creo que cuando uno miraba la economía y el progreso de Chile con un lente meramente economicista, estaba, por así decirlo, no mirando de frente la realidad de esa persona que tiene un diario vivir difícil, digamos, y que siente que además hay desigualdades que son completamente injustas. Esa persona que vive en el norte, en la zona sur de Santiago, y que sale de su casa y no encuentra un transporte público que lo lleve a un parque, ¿no es cierto?, donde pueda en el fondo disfrutar un domingo, mientras la otra persona que vive en el barrio oriente de Santiago tiene múltiples áreas verdes, ¿no es cierto?, a 2 cuadras de su casa. Esa desigualdad es creo yo, que dice relación con cómo hemos construido ciudades en Chile, fragmentadas, en el fondo estratificadas, es de las principales que tenemos que enfrentar con mucha urgencia muy pronto. ¿Los empresarios pudieron haber hecho más? Siempre, por supuesto, y nosotros estamos haciendo en el fondo, mira, el tema en el ámbito de cada empresa, me ha sorprendido en el fondo una cosa que creo que debiera sistematizarse, que es conversaciones con los trabajadores, no de tu rol, no de lo que tú tienes que hacer en el trabajo. Ahora, está ocurriendo todos los días. La pregunta es si antes bueno, eso por ejemplo, a ver, en el fondo, la gran empresa tiene indicadores económicos de salarios que son bastante distintos y mejores que el resto. Yo pedí unos indicadores de la Asociación Chilena de Seguridad y habla de que más de un 70% de las empresas grandes de las personas que trabajan en empresas grandes tienen una remuneración sobre los 500.000 pesos, ese valor de dignidad del cual se ha hablado. El 84% de las empresas que son socias de Sofofa está sobre ese nivel, de los trabajadores de esas empresas. Entonces, las principales brechas están en el empleo informal de cuenta propia, que el promedio es un 320.000 pesos, está sobre todo en las personas que están excluidas del mercado laboral. Ahora, sin perjuicio de que tenemos que seguir la ruta de mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, pero
donde no está la principal brecha en el fondo que tenemos que enfrentar. También tenemos que ver en el fondo la realidad de los trabajadores, de nuestros contratistas. Tenemos que ver la realidad, ¿no es cierto?, de esos jóvenes de educación técnica media, ¿no es cierto?, de sectores vulnerables que están en segundo medio y que su sueño debiera ser tener un buen empleo en una empresa, conectarnos con ese joven en segundo medio y no cuando está saliendo en el fondo a buscar pega, porque en ese momento quizás ya es tarde, quizás ya frustró su expectativa y está quizás en la calle ejerciendo violencia. Muchas veces criticamos a estos jóvenes porque se manifiestan violentamente y debemos preguntarnos qué hicimos con ese joven, ¿no es cierto?, que estaba en segundo medio para que realmente tuviera un camino para que llegara a un buen empleo en las mismas empresas que nosotros representamos. El presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, nos pilló el IPC entre medio, porque salió acá 0,1% el IPC de noviembre que se acaba de comunicar por el INE. Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. El presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Hacemos la pausa, volvemos con el Rat Pack.